A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta Santa Misa vamos a encomendar las salud e intenciones de todos los que están enfermos a causa del COVID. Las salud e intenciones de Boris Palomino Chávez, José Daniel Mesa Cabero, familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Renquifo Morera, Shirley Cuyutupac, Susana Oliva Sáenz,
familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Millaleón, William Delgado Nina, Jonathan Delgado Nina, Vicente Ramos Carrasco, familia Guasasquiche Reyes, familia Bazán Guasasquiche, familia Martínez Guasasquiche, familia Casapia Bazán, Guillermo La Rosa y familia, Susana Noriega Dextre, Olga Moreno Quijandría, Carla Oliva Moreno, Angelina Uribe, Yamilet Laos Barrera, Eduardo Eugenio Jerónimo, Carol y Berta Manríquez Uribe, Maritza Vivar, Edgar Ceballos, Leopoldo Duarte, Juan Yarasca Sorogastúa Gracias, Jesús Humberto Torres Raimundo, Blanca Carolina Orellana Gutiérrez, y por todos los fieles de nuestra comunidad parroquial de Jesús Obrero. También encomendaremos el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Héctor Gabrieli Chávez, Mari Sáenz Alvarado, Carlos Oliva Terarosa, Isolina Ruth Reyes Saavedra, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindimán, Blanca Lindimán Capurro, Jorge Lacotera Cosillo, Victoria Seferín Francia, Luis Limaco Guaylupo, Jamiel Ademir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto, viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanes, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Felicita Ramos, y por todas las almas benditas del purgatorio. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Voy a congregarlos de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos, con abominaciones y con todos sus crímenes. Los salvaré de todas las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Salmo. Repetimos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anunciarla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No se dan cuenta que les conviene que solo un hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, les avisara para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos, estamos celebrando nuestra Santa Misa y estamos ya a puertas de iniciar la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y hoy el Evangelio nos presenta esta escena en la cual a Jesús
le preparan una trampa. A Jesús deciden sentenciarlo a muerte. Y es curioso porque el Señor viene justamente para eso, para ofrecer su vida. Pero lo interesante es que estos personajes hoy en el Evangelio que traman la muerte de Jesús son personas que más de una vez no han querido escuchar la palabra del Señor. Más de una vez, teniendo enfrente los signos que Jesús hacía, no quisieron creerle. Y es más, hoy lo dicen, ¿qué vamos a hacer? Hace muchos signos. Si lo dejamos, mucha gente creerá en él. Es curioso. Pero ¿hasta dónde llega el corazón en el pecado? ¿Hasta dónde puede llegar el pecador de terquedad, de necedad, de no dejarse iluminar por la luz, de no vivir la vida de aquel que es la vida, Cristo Jesús? Y traman hacerle daño. Y lo dicen muy claro: conviene que uno perezca a que la nación entera perezca. Y dice el texto, ese hombre habló no por cuenta propia, sino que proféticamente habló, ya que era sumo sacerdote aquel año. ¿Esto qué quiere decir? La maldad, el pecado es una realidad. Quien no quiera verlo, que no lo vea. Y parece ilógico que uno no vea la maldad y el pecado, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta indiferencia, con tanto egoísmo, con tanta ambición desordenada que termina corrompiéndolo todo. Pero en medio de esa realidad, Dios no deja de obrar. Dios sigue obrando. Dios sigue santificando. Dios sigue siendo ese soporte para nosotros. Dios no deja de ofrecernos su amor, su misericordia y su gracia. Y por eso, aunque va a morir, y lo va a hacer con voluntad propia, con conocimiento propio, lo va a hacer justamente, como dice la primera lectura, para reunir a todos los hijos de Dios, a todo el pueblo de Dios de donde están dispersados. Eso ya en el Antiguo Testamento, con la lectura que hemos escuchado. Pero en la plenitud de los tiempos, en Cristo Jesús, que no es solamente un profeta, sino el Hijo de Dios, Dios, que no solamente es un grupo del Antiguo Testamento, sino que es toda la iglesia hoy en el mundo, y que como iglesia, presencia de Dios, sigue invitando a todos los demás a participar de ello. Lo podríamos decir claramente: donde abunda el pecado y la maldad, sobreabunda, y es más, la gracia, el amor de Dios por todos nosotros, por toda la humanidad. Estamos cerca de este Domingo de Ramos. ¿Qué decimos de Jesús? Estamos cerca de este Domingo de Ramos. ¿Qué decimos de la iglesia, que es la presencia de Cristo Jesús? Y hemos de decir la verdad como Jesús. Hemos de anunciar a Dios como Jesús, como cristianos. Y eso significa vivir nuestra fe para hacer testimonio. ¿De qué? De la verdad. ¿Testimonio de qué? De la misericordia. ¿Testimonio de qué? De la caridad. ¿Testimonio de qué? De la fidelidad. ¿Testimonio de qué? De la verdad. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos quizás les interesa engañarnos y cambiar la visión con tanta subjetividad, con tanto subjetivismo, con tanto relativismo,
con tantas ideologías que van circulando en nuestra sociedad y que se van haciendo comunes y tristemente quizás ni percibidas porque lo consideramos algo normal, algo de moda. En el lenguaje, lo que nos quieren introducir con ciertos personajes que no tienen historia, con ciertos personajes que lejos de valorar lo verdaderamente cultural del origen de cada uno de nuestros países, intentan confundirnos con un lenguaje inclusivo, entre comillas, cuando no tiene nada de inclusivo. Porque ese lenguaje inclusivo va a hacer que el hombre pierda la noción de la verdad de las cosas. Y por eso se puede entonces aceptar que el aborto es algo normal, que el aborto es un derecho, porque ya el lenguaje no significa lo objetivo, sino lo que el hombre quiere que sea. Por eso, mis hermanos, en estos días cercanos a la Semana Santa, dejémonos iluminar por Cristo. Sepamos escuchar su voz, su palabra, para vivir con verdad, ya que la verdad nos hará libres y por tanto vivir con alegría, porque en esa verdad reconocemos a Dios grande, poderoso y misericordioso. Nos miramos a nosotros, pequeños y débiles, y a veces hasta tontos, ingenuos, para dejarnos iluminar por Él y ser benditos, para dejarnos iluminar por Él y ser sostenidos y renovados en esa fortaleza, para ser iluminados por Él y dar testimonio de aquel que nos ama. Y en ello, saber dar una verdadera manifestación de nuestro ser cristiano. Es importante. Sigue diciendo el texto: muchas veces estos hombres no saben descubrir en Cristo Jesús la grandeza de Dios. ¿Quién diría que a los ojos humanos, que va a terminar en una masacre, en una injusticia, en un asesinato, Cristo en la cruz, a los ojos de la fe y en el obrar de Dios, nos está redimiendo, nos está salvando, nos está diciendo: miren cuánto los amo, cuánto valen? Y no son ideas superfluas, es verdad. Valemos mucho y valemos para Dios. Aprendamos también entonces, escuchando la palabra de Dios, a mirar con fe, para avanzar, para no tener miedo a decir las cosas como son, para dar testimonio, para perseverar en cada una de las cosas que nos toca hacer, en casa, en el trabajo, en la lucha personal contra nuestros defectos que el demonio molesta, a perseverar en esa fe, porque Dios sigue siendo esa ayuda y esa fortaleza. Y veremos cómo la gracia de Dios sigue obrando en nosotros, cómo la gracia de Dios nos sostiene, porque Él no abandona a nadie, Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Todo aquel que comete y vive en el pecado es esclavo del pecado. Y tú y yo no hemos sido creados por Dios para ser esclavos, sino para ser libres, porque solo el que es verdaderamente libre puede amar, y solo el que ama es feliz. Y el amor más grande es el amor en Dios. Y quien tiene a Dios es verdaderamente libre y por tanto sabe amar. Y el amor se muestra en obras concretas: el respeto, la obediencia, la fidelidad, la pureza, el cuidado del más débil. Concreto. Algo que debemos tener presente y no olvidar. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana tú y yo también sepamos escuchar a Jesús y no cerrar el corazón.
para no exponernos y caer en el pecado, porque el pecado nos irá arrastrando cada día más y más a lo más bajo que se pueda posible. Y sabemos que quien está en el pecado no vive feliz, vive siempre a la defensiva, vive echando la culpa a los demás, vive siendo un envidioso, vive molesto, etcétera, etcétera. Vivamos la alegría del amor de Dios, confiemos en Él, ofrezcámosle nuestras luchas diarias. Cristo lo que valora en nuestra lucha diaria no es nuestras victorias, sino el amor con el cual hacemos las cosas para Él, sea más, sea menos, pero hechos con amor. Que la Virgen nuestra Madre en esta mañana nos ayude, para que cercano a estos días santos sepamos ver y escuchar a aquel que viene para salvarnos. Así sea. Amén. Puestos de pie, vamos a hacer nuestras peticiones. Pidamos a Dios por toda la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, los sacerdotes y el pueblo a ellos encomendado. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos cristianos, para que en este santo tiempo se alimenten con más abundancia toda palabra que proviene de la boca de Dios. Roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que conservando la tranquilidad y la paz estos días sean verdadero tiempo de gracia y salvación. Roguemos al Señor. Por los pecadores y negligentes, para que se conviertan en este tiempo propicio. Roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que en nuestros corazones esté siempre el propósito de evitar el pecado. Roguemos al Señor. Por todas las intenciones mencionadas al inicio de esta Santa Misa, roguemos al Señor. En un momento de silencio les invito a elevar a Dios aquella intención que tienen en su corazón. Por cada uno de ustedes y sus intenciones, roguemos al Señor. Padre de bondad, acoge las súplicas que tus hijos te presentan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Oremos. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno,
para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Juan, María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo fue entregado para reunir a los hijos de Dios dispersos. Nuestro Señor Jesucristo está presente aquí. Los que estén debidamente preparados en gracia de Dios, sin conciencia de pecado mortal, pueden acercarse a recibir la comunión. Les recordamos tomar la distancia. La comunión será dada en la mano, hay que tenerla limpia, para comulgar inmediatamente delante del ministro. Los demás pueden tomar asiento.
Para aquellos que no han podido comulgar, les invito a rezar su comunión espiritual. Pueden repetir después de mí. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos, se ponen de pie. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición, unos avisos. Primero, el día de ayer que estábamos transmitiendo el rezo del Vía Crucis, se vio interrumpido, ¿no? Es un poco extraño, pero como decía San Juan María Vianney, el bellaco no deja de meter la cola y molestar las cosas de Dios, porque se colgó la transmisión, lo intentamos una vez más, se volvió a colgar, hasta una tercera vez más, y se colgó. Entonces lo dejamos porque ya era muy tarde. Lo curioso es que después, repasando, pues todo parecía normal. En fin, no le vamos a buscar ni echar más importancia a lo que ya pasó y ya no es, sino más bien al presente y de lo que puede ser. Pedir las disculpas del caso, ¿no? Nos quedamos con las ganas, pero en el corazón seguíamos ofreciendo las cosas a Dios. Nos vamos a preparar de una mejor manera para este Viernes Santo que vamos a rezar el Vía Crucis, donde les invitamos a participar. Dios siempre es bueno y pone las personas necesarias para llevar a cabo su obra. Pido las disculpas del caso y los animo para el próximo Viernes Santo, que será a las 3 de la tarde, el rezo del Vía Crucis, transmitido en directo. Después también recordarles a los que estamos aquí y a los que nos siguen por las redes, mañana es Domingo de Ramos. Los horarios son normales, 7:30 de la mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde y 7:30 de la noche. Para venir y participar en la Santa Misa hay que traer mascarilla y facial. Los hermanos de liturgia nos ayudarán en el control. Si pueden traer su alcohol, su gel de mano, mejor todavía. Las sillas están marcadas, tenemos un aforo de 20% como máximo. Eso es más o menos 80 personas en nuestro templo. ¿Ya? Lo digo para que si llegan y si por A o B estamos al tope, pues puedan comprender. ¿Ya? Y podamos entender eso. Ingreso por la puerta principal y salida por la puerta lateral. Las personas mayores y vulnerables no están obligados a venir. Ellos pueden quedarse en casa y seguir la transmisión por las redes, ya sea el internet, ¿sí? No están obligados, lo digo bien claro. La iglesia no obliga, comprende la situación, comprende el riesgo, no obliga, pero los que desean pueden venir, trayendo estos medios, facial, protector, ¿no? Guardando la distancia y su alcohol en la mano, tranquilos, porque el resto lo hacemos aquí en el templo con los hermanos, el cuidado, el control, el alcohol, la temperatura, la desinfección en los pies, el orden a seguir. Sí, por favor. Y ya en estos días está saliendo el tríptico con las actividades para Semana Santa en nuestra parroquia. Bien, desde ya nos preparamos y le decimos a María Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan María Vianney. Me olvidaba, mañana a las 7:30 de la mañana nos va a acompañar en la misa Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, que quiere venir a celebrar con nosotros, para que lo encomendemos, ¿sí? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo un niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante